Hubo un hombre que no necesitó nacer en cuna de oro para convertirse en el ídolo más querido de México. Se llamaba Pedro Infante, y aunque lo hemos visto miles de veces en la pantalla, aún hay mucho que no conocemos de él. Hoy no vamos a recordar solo sus canciones o sus películas. Hoy vamos a conocer a la persona que vivía cuando se apagaban las cámaras, al amigo del pueblo, al hombre de carne y hueso que escondía su nobleza detrás de una sonrisa sincera. Prepárate, porque estas son 20 cosas que quizá no sabías de Pedro Infante y que harán que lo quieras todavía más. Su primer sueldo como cantante fue de apenas 5 pesos, ganados en una pequeña estación de radio local en Sinaloa. No había público frente a él, solo un micrófono viejo y el eco de su propia voz en los audífonos. Aún así, Pedro cantó con el alma, como si lo escuchara todo el país. En aquella cabina sencilla, con paredes forradas de cartón para evitar el eco, Pedro sintió por primera vez la emoción de cobrar por lo que amaba hacer. 5 pesos podían parecer poco, pero para él significaron muchísimo. Era la prueba de que su voz también podía ser un trabajo digno, como la carpintería, como el pilotaje que algún día llegaría, como todo lo que hacía con el corazón. Aquel billete modesto fue su primer aplauso silencioso, el que nadie vio, pero el que lo convenció de que su destino estaba hecho de música. Pedro Infante grabó más de 350 canciones a lo largo de su carrera, casi todas escritas por compositores que hoy son parte de la historia de la música mexicana. Sin embargo, pocos saben que solo escribió una canción completa de su puño y letra. Una pieza sencilla, juguetona y muy al estilo pícaro que lo caracterizaba, Yo no fui. La compuso como una broma musical, con ese toque inocente y travieso que lo hacía tan querido. Curiosamente, aunque la canción era suya, otros cantantes fueron quienes la popularizaron primero, hasta que Pedro la interpretó y terminó convirtiéndola en la versión más recordada. No necesitó escribir muchas canciones para dejar huella como autor. Bastó una sola, tan auténtica como él, para demostrar que la picardía también puede ser un legado. Pedro Infante era el tercero de 14 hermanos, parte de una familia grande, trabajadora y unida, donde casi no había lujos, pero sí sobraba el cariño. En aquella casa modesta, hecha de esfuerzo y esperanza, la vida se aprendía entre risas, comida sencilla y el ruido de tantos niños corriendo y peleando por un pedazo de pan o un lugar en la mesa. Crecer entre tantos hermanos lo volvió protector, solidario y bromista, porque en una familia así se aprende a compartir lo poco, a cuidar a los más chicos y a respetar a los mayores. Pedro siempre recordaba a su madre con devoción y a su padre con profundo respeto, y aunque el tiempo lo llevara lejos por su carrera, nunca se olvidó de ellos. Enviaba dinero, ayudaba a todos y visitaba Guamúchil cada vez que podía. Su fama nunca lo hizo sentir más grande que su familia, al contrario. Decía que lo mejor que tenía no era su voz ni sus premios, sino el amor de quienes crecieron con él en aquella casa humilde, donde no había estrellas, pero sí mucho corazón. Pedro Infante no solo fue actor y cantante, también se convirtió en piloto aviador con licencia oficial, algo que logró con esfuerzo, estudio y muchas horas de vuelo. No era un capricho de la fama ni un hobby pasajero. Pedro se tomó la aviación tan en serio como la música. Estudió en escuelas formales, aprendió mecánica aérea y pasó exámenes rigurosos hasta obtener su licencia profesional de piloto. Después de eso, voló aviones comerciales y de carga, trasladando pasajeros y mercancía en vuelos reales, no de película. Cuando subía a la cabina, se transformaba. Concentrado, disciplinado, orgulloso de estar al mando. Para él, volar era como cantar en el cielo, una manera de sentir libertad y demostrar que el trabajo duro siempre abre caminos. Pedro Infante grabó 61 películas, algo impresionante para alguien que nunca buscó ser estrella, sino simplemente trabajar. Desde sus primeros papeles pequeños, donde apenas aparecía unos segundos, hasta los protagónicos que lo convirtieron en el ídolo del cine mexicano, Pedro no dejó de aprender, de reír y de entregarse con el corazón. Su carrera creció como crecen las cosas hechas con paciencia. Primero fue el muchacho tímido que cantaba en un rincón de la escena. Después, el joven carismático que hacía reír con solo una mirada. Y finalmente, el actor completo, capaz de hacernos llorar con Nosotros los pobres, enamorarnos en 2 tipos de cuidado o cantar como si el alma se le escapara en cada nota. Lo sorprendente no es solo el número, 61 películas que hoy siguen vivas, que todavía se ven en televisión, que se repiten en familia, que se aplauden en cada hogar mexicano. Pedro no actuaba para los críticos, actuaba para el pueblo. Por eso sus películas no envejecieron. Se quedaron en el corazón de quienes lo sienten como parte de la familia.
La primera película en la que Pedro Infante trabajó con el director Ismael Rodríguez fue Mexicanos al Grito de Guerra, en 1943. En aquel entonces, Pedro aún no era la gran figura que México conocería después. Era un joven con ganas de comerse al mundo, disciplinado, humilde y dispuesto a aprender de todo. Rodríguez vio en él algo más que una buena voz y una sonrisa bonita. Vio a un actor con alma, con verdad, con sentimientos que el público reconocería como propios. A partir de ese encuentro, nació una de las duplas más poderosas del cine mexicano. Director y actor se entendían sin hablar, como si uno colocara la luz y el otro encendiera el corazón. Juntos crearon historias que no solo llenaron salas, llenaron hogares y memorias. 14 años después, el destino les regaló una última obra. Su colaboración final fue Tizoc, en 1957, una película que no solo fue un éxito en México, sino que le dio a Pedro el premio a Mejor Actor en el Festival de Berlín. Hay canciones que nacen para volverse historia, y una de ellas es Amorcito Corazón, interpretada por Pedro Infante. No era una canción complicada, no tenía giros exagerados ni palabras rebuscadas. Era sencilla, tierna y directa, como el amor verdadero de aquellos tiempos. Cuando Pedro la cantó por primera vez en la película Nosotros los Pobres, 1948, lo hizo así, sin pretensiones, mirando a la cámara como quien mira a la persona que ama, con esa voz dulce que parecía un abrazo. Ese día, la canción ya no le pertenecía a los compositores ni al cine. Se volvió parte de las familias mexicanas, de serenatas, de bodas humildes, de una generación que amó sin decir tantas palabras. Pero Pedro no solo conquistó corazones con esa melodía. Su voz dio vida a canciones que hoy parecen fotografías del alma mexicana. 100 años. Para los amores imposibles que duelen sin rencor, ¿qué te ha dado esa mujer? El himno de los celos y la pasión ranchera, carta a Eufemia, traviesa, divertida, como un piropo en la calle. Yo no fui, la picardía hecha bolero, la culpa negada, pero con sonrisa. Bésame mucho, interpretada con una ternura que pocos han logrado igualar, a toda máquina, ritmo y alegría que retrataron la vida sencilla del trabajador. Las mañanitas, que él convirtió en la serenata más famosa de México. Cada canción era diferente, pero todas tenían algo en común. El corazón de Pedro, ese que cantaba sin estudiarlo, que transmitía emoción sin esforzarse porque lo suyo no era técnica. Era verdad. Pedro Infante era muy disciplinado con su cuerpo. Desde joven levantaba pesas, hacía ejercicio todos los días y practicaba boxeo como si se preparara para una pelea profesional. No lo hacía por vanidad, lo hacía porque creía que el esfuerzo físico también era una forma de respeto hacia uno mismo. Mientras mucha gente lo conocía solo como el cantante del corazón roto o el actor del gran charro, Pedro empezaba sus días cargando barras, haciendo flexiones y sudando en gimnasios modestos, de esos con costales viejos, guantes remendados y el olor a cuero gastado. Ahí aprendió a resistir golpes, a respirar mejor y a tener fuerza sin perder humildad. Esa disciplina lo acompañó toda su vida. Por eso en sus películas se movía con naturalidad, cargaba objetos pesados, peleaba como boxeador real y parecía incansable. Pedro Infante fue un hombre que cantó al amor con la misma intensidad con que lo vivió. Detrás del ídolo que llenaba cines y escenarios existía alguien que necesitaba cariño, compañía y una vida sencilla. Sus romances no fueron escándalos de revista, fueron historias humanas llenas de ternura, contradicciones, sacrificios y despedidas silenciosas. El primer gran amor que marcó su vida fue María Luisa León, una mujer seria, responsable y madura que lo conoció cuando aún no era nadie. Ella creyó en él antes que cualquier productor, lo empujó a estudiar canto, lo ayudó a tocar puertas y lo sostuvo cuando la fama parecía imposible. Con María Luisa, Pedro aprendió disciplina, respeto y esfuerzo. Se casaron sin lujos, con una ilusión humilde, construir un hogar a base de trabajo. Sin embargo, cuando la fama llegó, la vida de Pedro cambió de ritmo. Los viajes, las giras y el cine modificaron sus prioridades y, sin querer, la distancia hizo que su matrimonio terminara en silencio, sin escándalos, pero con lágrimas escondidas. Más adelante llegó Guadalupe Torrentera, una actriz joven que le dio a Pedro una relación fresca y espontánea. Con ella, el ídolo dejaba de ser estrella y volvía a ser un hombre simple que necesitaba afecto después de largas jornadas de trabajo. Tuvieron una hija juntos, pero la vida artística volvió a interferir. Pedro amaba su carrera, pero también amaba el hogar que intentaba formar. Aún así, el tiempo nunca era suficiente.
y lo que comenzó como ternura acabó convertido en nostalgia. Después apareció Irma Dorantes, el amor que muchos recuerdan con más fuerza. Irma era dulce, alegre, enamorada. Representó para Pedro la posibilidad de una vida tranquila, familiar y en paz. Con ella, quiso algo que pocas veces había tenido: estabilidad. Se casaron, tuvieron una hija y compartieron la ilusión de un hogar. Sin embargo, asuntos legales y debates sobre su primer matrimonio complicaron la relación, no en lo emocional, sino en lo jurídico. Aún así, Irma lo quiso toda su vida, y lo defendió con respeto, sin buscar fama con su nombre. También existió un cariño breve con la actriz española Sara Montiel, un afecto que no alcanzó a convertirse en historia larga, sino en un recuerdo cálido, como una canción que se interrumpe antes del final. No hubo rencores ni distancias amargas, solo la vida moviéndolos hacia caminos distintos. Los amores de Pedro Infante nunca terminaron por odio. Terminaron por la fama, por los tiempos diferentes, por la presión del cine, por las giras interminables y por el hombre que intentaba amar mientras el público le pedía que siguiera volando alto. Pedro amó intensamente, pero también amó su trabajo, a su público y a la libertad que le daba la música y la aviación. Y ese amor múltiple a veces dolía a quienes lo querían en casa. Antes de ser artista, Pedro Infante trabajó como carpintero y ebanista, un oficio que no solo le dio para comer, sino que también le enseñó a ser paciente, detallista y a amar las cosas hechas con las manos. De adolescente, pasaba horas entre tablas, virutas de madera y el aroma a barniz viejo. Con martillo, serrucho y cepillo, aprendió que las cosas más bonitas no nacen rápido, sino con dedicación. Pedro construyó mesas, sillas y hasta sus primeras guitarras. Le tomaba cariño a cada pieza que hacía, como si no fueran muebles, sino compañeros de batalla. Nunca se avergonzó de ese trabajo. Al contrario, cuando la fama llegó y los reflectores lo alumbraron, él mismo decía, con la voz llena de orgullo, que antes de cantar en la radio, había aprendido a ganarse la vida con su madera y su lija. Tal vez esa experiencia lo moldeó tanto como la música, porque al igual que un buen mueble, Pedro se forjó paso a paso, humilde, fuerte y hecho para durar. Pedro Infante no solo amaba la música, el cine y los aviones, también tenía una verdadera fascinación por los automóviles. Era de los que no solo veían el coche como medio de transporte, sino como objeto de gusto, de distinción, de velocidad y de libertad. Desde que empezó a ganar fama, los autos dejaron de ser el carro del barrio para convertirse en el carro del ídolo, pero Pedro no lo vivía como mostrar ostentación. Lo vivía como celebrar su éxito, su trabajo, su capacidad de darse ciertos gustos después de tantos años de esfuerzo. Le gustaba arrancar el motor, sentir el rugido del motor, bajar la ventana, escuchar la calle, que lo reconocieran o simplemente disfrutar un paseo tranquilo. Decía que un buen auto te hace sentir el aire y te hace ver la sonrisa de la gente que nos sigue, porque para él el público no era solo espectador, era compañero de camino. Su nombre completo era José Pedro Infante Cruz. Nació en Mazatlán, Sinaloa, el 18 de noviembre de 1917, en un hogar humilde donde sobraba el esfuerzo, pero faltaba el dinero. Sin embargo, el destino lo llevó a crecer en un lugar que marcaría su vida para siempre: Guamúchil, un pequeño poblado sinaloense que con el tiempo se convertiría en su raíz más profunda. Aunque su acta de nacimiento dijera Mazatlán, Pedro siempre hablaba de Guamúchil como su hogar verdadero, su paraíso sencillo, el pedazo de tierra donde aprendió a trabajar duro, a querer la música y a respetar a la gente común. Por eso, cuando la fama tocó su puerta, jamás olvidó sus orígenes. A donde iba, repetía con orgullo que Guamúchil era su terruño, la tierra que lo vio crecer no con privilegios, sino con cariño y ganas de salir adelante. Ahí comenzó la historia del muchacho que un día, sin saberlo, se convertiría en el ídolo más amado de México. Pedro Infante fue uno de los hombres más codiciados por las mujeres de su época, no solo por su voz ni por su fama, sino por ese carisma natural que lo hacía parecer cercano, sencillo y auténtico. Tenía la sonrisa del amigo de barrio, la mirada del hombre trabajador y la ternura de quien sabía escuchar. Eso lo volvía irresistible. Mientras los escenarios lo iluminaban como estrella, él seguía comportándose como el muchacho de Guamúchil, respetuoso, caballeroso, bromista y atento. Muchas mujeres lo admiraban, otras lo querían y algunas se enamoraron perdidamente. Pero Pedro nunca actuó como galán de cine en la vida real.
Era tímido a ratos, cariñoso con las personas y reservado con su intimidad. Pedro Infante no solo fue un actor, ni un cantante, ni el galán más querido de su época. Fue un hombre del pueblo que nunca dejó de ser humilde, aunque la fama lo empujara al cielo. Trabajó con las manos, cantó con el corazón, amó intensamente y siempre recordó de dónde venía. Lo admiramos por sus películas, por sus canciones, pero lo seguimos queriendo porque detrás de la leyenda había un ser humano tan sencillo como nosotros. Hoy, tantos años después, sigue presente en radios, en fiestas, en serenatas, en los bailes con mariachi y en las historias de los abuelos. Su voz se quedó en la memoria del país, y su personalidad se convirtió en un tesoro que México guarda con cariño. Recordarlo no es nostalgia, es reconocer a alguien que nunca se alejó del pueblo, porque el pueblo lo sigue llevando en el corazón. Así era Pedro, así lo conocimos, y así seguirá siendo, nuestro ídolo para toda la vida.